Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a un capítulo más de Ayat, los pasajes emblemáticos del Corán. Alhamdulillah, ahora que nos adentramos en la segunda semana de Ramadán, hemos cumplido ya 7, 8 días ya, alhamdulillah, de Ramadán, me gustaría hablar de un pasaje del Corán en el cual Allah subhanahu wa ta'ala nos llama la atención a una cuestión fundamental tanto en la vida del profeta Muhammad, que la paz sea con él, como en nuestras vidas hoy en día. Hablamos del capítulo 8 del Corán, que es el capítulo del Anfal, capítulo de los botines de guerra, tal y como se traduce en algunas traducciones de los significados del Corán, y precisamente hablamos del versículo 63. Allah subhanahu wa ta'ala dice en este versículo, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, dice, y unió sus corazones. Allah es quien hizo que hubiese concordia entre los corazones de los compañeros del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. En este versículo de este capítulo medinense de Medina, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había hermanado entre los muhajirun, los emigrados desde Mecca, y el Ansar, los autóctonos de Medina, ahí Allah subhanahu wa ta'ala le recuerda al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uno de los más grandes dones que Allah le había otorgado, que es la posibilidad de poner concordia, unión entre personas que anteriormente estaban totalmente desunidas y personas que estaban frontalmente, digamos, en guerra y en conflicto. Antes del Islam, en la época que se conoce como la época preislámica del Jahiliya, la época de la ignorancia, los árabes en general, las diferentes tribus que existían en Arabia, la mayoría de ellos estaban enfrentados en diferentes conflictos que se alargaban años y décadas, a veces por razones insignificantes. Y era casi imposible hacer que esas tribus, con esa mentalidad tan chauvinista, tan tribal, estuviesen hermanados y estuviesen en un estado de unión y de concordia, que sus corazones se acercasen. Un ejemplo de ello es aquel de Medina, sin ir más lejos. En Medina, especialmente las dos tribus autóctonas más grandes de Al-Aws y el Khazraj, habían pasado generaciones enfrentadas en un derramamiento de sangre y unas guerras sin fin. Y es la venida, la llegada del profeta Muhammad, que la paz sea con él, la que pone fin a esos conflictos y establece una paz duradera. En ese sentido, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un pacificador, es el que trae paz a una ciudad desgarrada por el conflicto. Allah subhanahu wa ta'ala se lo recuerda al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice que quien puso concordia, unió sus corazones, es Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Si tú, oh Muhammad, aunque hubieras gastado todo en cuanto hay en la tierra, no habrías conseguido unir sus corazones. Sin embargo, Allah los unió. Incluso gastando todo lo que hay en la tierra, es imposible hacer que unas tribus totalmente enfrentadas y que guardaban un rencor y unas vendetas y unas venganzas que se extendían por generaciones. Este mató a mi padre, este mató a mi abuelo, etc. Y querían buscar venganza los unos de los otros, y la venganza era para ellos algo sagrado incluso. Y el Islam pone fin a todo eso, y Allah subhanahu wa ta'ala, desde su misericordia y su poder, es el que hace que trasciendan todo eso a través del mensaje del Islam. Y se convierten en hermanos que dan todo los unos por los otros, incluso a veces su vida y sus bienes, por defender y por estar al lado de sus hermanos que antes eran sus enemigos más declarados. Allah subhanahu wa ta'ala es el único que pudo haber logrado uno de los milagros que se cuentan como grandísimos milagros que muestran la veracidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al conseguir algo totalmente imposible si no fuese por la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala y su infinito poder.
por eso Allah subhanahu wa ta'ala hace referencia aquí a dos de sus atributos. Dice subhanahu wa ta'ala, verdaderamente Él es insuperable, sin igual, sabio, Aziz, el glorioso, Hakim, el más sabio. Innahu Azizun Hakim. Su gloria y su poder es la que hizo posible esa unión y esa concordia. Y su sabiduría infinita es la que hizo que pasase en el momento adecuado, con la gente adecuada, en el entorno del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y esa concordia es la que vemos hoy en día, que se extendió por todo el mundo, que personas de diferentes culturas y diferentes lenguas y diferentes tradiciones, etcétera, que pertenecen a la misma religión, al mismo din que es el Islam, se convierten en hermanos, unos del norte de África y otros del sureste asiático y otros de las antiguas repúblicas soviéticas y otros de la África subsahariana y otros de Europa o el norte de América o Sudamérica, etc. Y todos tienen un concepto de que somos hermanos en esta religión, este din, que es el Islam, un solo Dios, un solo libro reconocido por todos, un solo profeta, un solo camino que nos une a todos. Por desgracia, esta concordia a veces brilla por su ausencia. Vemos a veces que en el mismo país o en la misma región o incluso en la misma ciudad o el mismo barrio, personas se encuentran enfrentadas. Y enfrentadas por razones mundanales, razones realmente que carecen de sentido y carecen de peso. Y eso trunca muchos proyectos de familia, a veces familias que se encuentran desunidas o incluso casos de divorcio, o en el trabajo de mezquitas, asociaciones, diferentes federaciones, etc. Ves que la falta de concordia es la que traba, obstaculiza el avance del trabajo por esta sociedad y por la comunidad en particular. A veces nos ensimismamos y nos concentramos simplemente en cuestiones formales, las siglas, los nombres, este es de un partido, este es de una tendencia ideológica determinada, no puedo trabajar con este, no puedo colaborar con este, etc. Mientras que realmente todos somos hermanos, hermanos en la humanidad en general, hermanos en el Islam en particular, y por lo tanto tenemos que trascender estos obstáculos mentales que Allah subhanahu wa ta'ala nos recuerda, especialmente en el mes del Corán, que tenemos que reflexionar hacia ellos. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Él, subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, es el que unió sus corazones, puso concordia entre ellos. Y aunque hubieses gastado todo en cuanto hay en la tierra, no habrías conseguido unir sus corazones. Sin embargo, Allah es quien unió sus corazones. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Ciertamente Allah es glorioso, es sabio. Y luego le dice el profeta Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad, que la paz sea con él: Ya ayuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka min al-mu'minin. Oh profeta, Allah es suficiente para ti, junto con los creyentes que te siguen. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo a su amado profeta y mensajero: Allah es suficiente. Allah es el que ha generado esa concordia entre los creyentes y es el que te abre camino. Por lo tanto, busca ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala. Y nosotros, siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buscamos ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala para que una nuestros corazones, de la misma forma que nos ponemos en Salat al-Tarawih en este mes de Ramadán, codo con codo. También tenemos que ponernos corazón junto a corazón, personas que se aman entre sí, unidas por el amor de Allah subhanahu wa ta'ala, porque solo ello va a facilitar el camino y va a poner baraka en nuestros esfuerzos, en nuestros proyectos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe a las mejores palabras, las mejores acciones, nos enseñe aquello que ignoramos y nos beneficie con aquello que sabemos y que nos incremente en conocimiento. Sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad. Y muchísimas gracias, barakallahu fikum, por vuestro seguimiento, vuestro tiempo, vuestra atención. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.